Hemos estado viendo este libro de Eclesiastés y hemos visto ya más de la mitad del libro. Realmente estamos en el capítulo 7 de este libro. Pásenle, por favor. Estamos a punto de comenzar. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En este capítulo 7 hemos estado viendo, y hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo 7, empezando en el versículo 15. Y me gustaría leer esta porción de la Escritura para después empezar a desglosarla con calma. Dice así, a partir del versículo 15: Todo he visto en los días de mi vanidad, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque todo aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que a 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo quién lo hallará. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vamos a empezar con una pequeña oración pidiéndole a Dios que nos dé algo práctico, muy práctico para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros, que aunque hay muchas palabras aquí, tú dirás, ¿hay algo práctico en esto? Vamos a ver que hay mucho de práctico para nuestras vidas en este maravilloso libro de Eclesiastés. Rogelio, ¿nos quieres, por favor, guiar en una pequeña oración? Sí. Señor, muchísimas gracias que tú nos das esta oportunidad de estar aquí, de reunirnos para acercarnos aquí, para aprender de lo que tú quieres que nosotros hagamos y del plan que tienes para cada uno de nosotros. Te doy muchas gracias por la multiplicación de los grupos que tú hiciste, te pido por los estudios que se están realizando en este momento en nuestras casas, que tú también nos bendigas y que en especial hoy nos des mucho entendimiento, que abras nuestra mente, que llenes nuestro corazón para que podamos recibir toda esta enseñanza y pues compartirla con muchas otras personas para el crecimiento de tu obra. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con este libro de Eclesiastés lo escribió Salomón, el rey Salomón, un rey muy sabio, un hombre que le pidió a Dios al principio de su reinado, que sobre todas las cosas quería sabiduría, no quería riquezas, ni quería la vida de sus enemigos. Dijo, pero yo soy muy joven, soy tan joven que yo necesito que tú me des, oh Dios, sabiduría. Y bueno, con las computadoras que tenemos ahora, han probado que el hombre más sabio que ha existido en la tierra ha sido Salomón, el rey Salomón. Y él escribe este libro de Eclesiastés. Salomón por muchos años se fue por el camino de Dios. Él estaba muy en contacto con Dios y lo vemos en la historia de su propia vida, acá en Segunda de Reyes, más atrás en la Biblia. Pero después, a través de tantas cosas que tenía, un hombre tan rico
Las riquezas de Salomón eran, bueno, aún hasta nuestros días sabemos algo de las riquezas de Salomón. Un hombre que tenía todo. Y muy al final de su vida escribe este libro de Eclesiastés, en donde él está tratando de encontrar significado de la vida, pero no quiere encontrar significado de la vida con Dios, sino quiere ver si puede encontrar significado de la vida sin Dios. Ve las cosas, dice él, bajo el sol, desde el punto de vista estrictamente de la tierra. Y se mete en muchos problemas, pobrecito, porque realmente sin Dios no tiene significado la vida. ¿Cuántas personas me han dicho, pero es que yo cuando me muera, sencillamente me van a aventar en un pozo y se acabó mi existencia? Debe ser muy triste que ese sea el fin del hombre, le digo yo. No puede ser, porque dentro de ti hay algo de Dios, que Dios puso ahí para que tú entiendas que eres eterno. Inclusive hay un versículo aquí mismo en Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 3:10, 3:11, que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, en mi corazón hay este sentir de la eternidad, de que las cosas van a ser eternas, de que yo voy a ser eterno. No importa dónde vayas en la tierra, ya sea que vayas a la tribu más incivilizada, en lo profundo de alguna parte que no tiene tanta situación de la civilización de hoy, puede ser en Nueva Guinea, en las Filipinas, o yo no sé si en África, no sé, y ahí ves que el hombre tiene un concepto de Dios. O hasta los hombres más sabios, como Einstein, hombres muy inteligentes, ellos tenían un concepto de Dios y decían, no puede ser que esta perfección tan maravillosa haya venido de la casualidad. ¿Y dónde entro yo en todo esto? Entonces vemos que en los capítulos 1, 2 y 3, él busca diferentes cosas para llenar su corazón. Dice, busqué los libros, el conocimiento, y encontré que eso era vanidad y aflicción de espíritu. Después busqué la risa, y la risa enloquece. El placer, las fiestas, el vino. Y ahí vamos viendo cómo este hombre va en un viaje desesperado para encontrar significado. Más adelante habla de que se puso a trabajar con gran diligencia. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, hice huertos, jardines, dice en una parte del capítulo 2. Y al final de esa sección dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y es que Salomón está tratando de encontrar el significado de la vida sin Dios. A partir del capítulo 4 empieza nada más a hacer observaciones de lo que él ve en la tierra. Dice, hay mucha opresión, hay mucha injusticia, y los opresores oprimen terriblemente, pero los dos tienen que darle cuenta a Dios. Y en el capítulo 6 llega a el diario de su propia vida, en donde está ya desesperado, no encuentra respuestas, ha entrado en un callejón sin salida, se está volviendo loco con tanta sabiduría. Pero vimos la semana pasada que a partir del capítulo 7, como que Salomón está saliendo un poco de esa depresión y está volteando otra vez a ver a Dios. Y nos da cosas muy prácticas para nuestra vida diaria. Gran sabiduría. Y entonces vimos la semana pasada, mejor es la buena fama, capítulo 7, versículo 1, que el buen ungüento. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Leíamos. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Es mejor que nosotros vayamos a un funeral, porque ahí meditamos acerca de cosas muy importantes, a que vayamos a una fiesta, en donde solo vemos la superficialidad de la vida y hasta hastiados salimos de ella. Dice en el versículo 3, mejor
es empezar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y son cosas muy sabias que nos está... Por fin Salomón está dando cosas muy inteligentes que concuerdan con las cosas de Dios. El corazón de los sabios está en la casa de luto, el corazón de los insensatos en la casa de la alegría. Y así, ¿verdad? Y ahora entramos en esta segunda parte de Eclesiastés, en donde de alguna manera nos está recalcando la necesidad de que nosotros busquemos la sabiduría. Él dice aquí en el versículo 12, porque escudo es la ciencia, la sabiduría. Escudo es el dinero también, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Salomón nos está motivando a que nosotros busquemos por todos lados sabiduría. Y a partir del versículo 15, él continúa con ese tema, el tema de la sabiduría. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, podríamos estar hablando de la sabiduría del hombre, o podríamos estar hablando de la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Es inmensa. La sabiduría de Dios emana de lo alto. Inclusive aquí en Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Y si no estás muy familiarizado, no lo busques, porque yo lo voy a leer de todas maneras y me gustaría más que tú pusieras atención a lo que digo en lugar de estar buscándolo por todos lados. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Capítulo 4, versículo 13. Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto nos está dando la diferencia entre una sabiduría y la otra. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que queremos nosotros aprender y usar en nuestra vida diaria. La sabiduría que viene de Dios. Y no la confundamos con inteligencia. Hay personas que son muy inteligentes, que tienen mucho conocimiento. Conocimiento de las matemáticas, conocimiento de la física, conocimiento de la literatura. Pero esto no es lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de sabiduría, de saber conducirte en la Biblia. Inclusive aquí como que puse una definición de sabiduría. La habilidad de ver la vida con objetividad y enfrentarte a ella con estabilidad, sabiendo que todo viene de Dios. Esa es la sabiduría. Ves las cosas tal como son, ni más grandes ni más pequeñas. Y te enfrentas a esas cosas con mucha estabilidad, porque estás confiado en que todo está controlado por un Dios soberano y absoluto. Eso es la sabiduría. Inclusive en Isaías capítulo 49 hay un versículo muy, muy bonito que dice, Isaías 49 del 14 al 16. Cuando está hablando Dios, están hablando las naciones, específicamente la nación de Israel, en donde está muy triste y dice, me dejó Dios y el Señor se olvidó de mí. Y contesta Dios y dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Bueno, sería muy inhumano, sucede, que la mujer se olvide de su propio hijo. Aunque se olvide ella, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios nos tiene en sus manos, constantemente, para que nosotros
sepamos que todo está controlado por Dios. Algunas cosas que nosotros pensamos que podrían ser injustas, que podrían ser trágicas, y que nos cuestionamos, Dios, ¿cómo es posible que tú permitas eso? Aún eso, Dios lo tiene controlado. Y lo tiene controlado por un propósito. Él no es un caprichoso, cruel gato que nada más está jugando con el ratón. Porque leemos en la Biblia que Él ama al hombre como la niña de sus ojos. ¿Sí? Y Salomón nos quiere motivar a que nosotros tengamos esta clase de sabiduría. Inclusive la semana pasada cité este versículo, lo quiero volver a citar, está en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 7, en donde dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Si vas a comprar algo en algún lugar, asegúrate de comprar sabiduría. Sobre todas las cosas adquiere eso, porque eso es lo más valioso que tú puedes tener. Si tienes sabiduría, tienes todo lo demás. Si no tienes sabiduría, no tienes nada. Y la sabiduría viene de Dios. Él continúa diciendo, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Bueno, sabiduría viene de Dios, viene de Cristo, quien es en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Eso viene en Colosenses capítulo 2, creo que es, déjame ver. No lo busques, no tiene importancia, pero dice exactamente, capítulo 2, versículo 3. Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando nosotros tenemos a Cristo como el dueño, salvador de nuestras vidas, cuando Él comanda nuestras acciones y nuestras decisiones diarias, cuando Él es el Señor, dice la Biblia que tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aquí Salomón, en este libro muy antiguo que debió haberse escrito hace ya 3000 años, nos está motivando a que nosotros busquemos, nos apoderemos y guardemos la sabiduría de Dios. Y empieza en el versículo 15. Todo he visto en los días de mi vanidad, dice Salomón. Yo ya he recorrido mucho. Realmente he visto todas estas cosas que hemos visto en los capítulos anteriores. He visto opresión, he visto injusticia, he visto que los hombres se matan unos a otros, he visto odio. Y no entiendo totalmente. Dice el versículo 15, justo hay que perece por su justicia, impío que por su maldad alarga sus días. Qué raro que se muere esta persona a los 15 años cuando era un hombre justo. Y esta persona que es un malvado, que hace grandes atrocidades, se muere a los 90, lleno de años, gordo, lleno de posesiones. Qué raro es todo esto, dice Salomón. Pero tú sabes que para aquel que tiene sabiduría, nada de eso es raro, porque aquí no está diciendo que el justo tiene corta vida, para nada. No es algo que podamos tomar como una regla. O que perece por ser justo, tampoco. Ni tampoco está diciendo que es bueno, o que no es bueno ser justo porque te va muy mal. Tampoco está diciendo eso Salomón. O que el impío recibe premio de larga vida, que tiene lo mejor de la vida, que su larga vida lo eximirá de enfrentarse al Creador. ¿Sí? Nada de eso está diciendo Salomón. Eso sería sabiduría humana, de ver las cosas desde el punto de vista desde abajo, ¿no? Yo creo que sería muy diferente que tú vieras las estrellas de donde las vemos, cuando vas a Cuernavaca o a Acapulco, porque aquí no se ve nada. Ves para arriba y ves todas las estrellas. Qué diferentes serían las estrellas que las vieras desde las estrellas. Imagínate, que tú vieras una nave poderosa, ¿verdad? Que pudieras surcar rápidamente por arriba. Verías una cosa muy diferente. Así es también la perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre. Nosotros vemos las cosas desde aquí.
Dios las ve desde arriba. Y es muy diferente. Y Dios quiere que nosotros veamos las cosas desde su punto de vista. Hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos decir que el justo podría perecer joven y el malo podría perecer de largos días. Por ejemplo, Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, ni valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Nos dice claramente Dios que Él comanda el día de la muerte. Tú no puedes comprar un día más, ni un minuto más. Tú no puedes determinar cuánto te vas a morir, ni con una vida justa, ni con una vida impía. Nada de eso tiene que ver con el día de la muerte. La potestad la tiene solo Dios, y tiene sus causas por ellas. El justo, por ejemplo, que muriese joven, podría ser, porque es tiempo de que esté en la gloria del Señor, de que esté mejor allá a que esté en este valle de lágrimas en donde son puros líos aquí. Y se lo quisiera llevar Dios antes por ello. Y al malvado, alargarle los días para que quizá tal vez pudiera ser que se arrepintiese de sus malos caminos y voltear a Dios antes de finalmente perder la vida. Y Dios le dice, mira, quisiera tener misericordia de ti, por lo que te voy a dar 70, 80, 90, 120 años. A ver si tal vez volteas a mí. Pudiera ser. Conocemos perfectamente que la providencia de Dios es justa y exacta. Pues partimos de esa premisa. Dios es justo y Él tiene el por qué Él hace esas cosas. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Primera de Pedro 3, 8 y 9 dice lo siguiente. No, segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Podría ser. Y hemos visto cómo Dios, en su potestad, pues hace lo que quiere en cuanto a la muerte. Por ejemplo, Hechos capítulo 7, la muerte de su gran siervo Esteban, uno de los primeros cristianos. No había muchos cristianos cuando Jesús se fue de la tierra. Y tú te preguntarías, oye, qué raro, pues Jesús nada más tiene unos cuantos y se los lleva a los mejores del equipo, no los mete a jugar, pues van a perder. Pues, ¿qué pasó? ¿No? Pero Dios tiene sus porqués de todo esto. Y vemos a este hombre Abraham, a este hombre Esteban, que realmente se enfrenta a estas personas que lo estaban asediando y es apedreado por ellos. Fue el primer mártir del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 7, versículo 59 y versículo 60, que dice así: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y después vemos que precisamente por la muerte de Esteban, todos los cristianos que estaban en Jerusalén huyeron hacia otros territorios y se empezó a extender el cristianismo por todo el imperio romano, que no hubiera sucedido si no hubiera venido la muerte de Esteban. Entonces vemos que los propósitos de Dios son mucho más grandes de los miopes propósitos que pudiéramos ver nosotros desde el punto de vista humano. Y eso es lo que dice Salomón. No entiendo, pero ciertamente Dios sí sabe por qué hace las cosas. Este versículo 15 hasta el 18 nos dice Salomón que Él quiere que tú tengas sabiduría con balance. Podría ser la primera pregunta si estás escribiendo algo.
que tengas balance en tu sabiduría. Porque en el versículo 16 dice, no seas demasiado justo, no seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Y en el versículo siguiente dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno, como que nos está sugiriendo aquí Salomón que debemos de detenernos, que no debemos ser tan exagerados en nuestro cristianismo. No seas tan cristiano, ¿eh? Mejor detente un poco, no seas fanático. Un poquito de todo es muy bueno. Un poquito bueno o un poquito malo. Y así sabes de todo. Parece que eso es lo que nos está sugiriendo Salomón. Yo diría, bueno, esa es blasfemia, ¿verdad? Porque contradice muchas otras partes de la Biblia. La Biblia es una red. En todas sus partes y en todos sus versículos se va concretando el mensaje de Dios. Y al decir él aquí, no seas demasiado justo, no seas sabio con exceso, pues contradicería el versículo de Primera de Pedro 1:16, que dice, sed santos como yo soy santos en toda vuestra manera de vivir. Y mira que la santidad de Dios está muy alta y por mucho que quisiera alcanzarla no la puedo lograr. Entonces, pues oye Salomón, alguien está aquí fallando. No, no es que nos esté tratando de sugerir eso, sino que nos está diciendo que no lo hagamos en nuestro propio esfuerzo humano. Si nosotros tratamos de hacer las cosas de Dios con nuestro esfuerzo humano, te vas a frustrar. Te han dicho que seas bueno, y yo no veo ningún bien en la tierra, son puros líos, puros egoísmos, puras maldades, puros rencores, puras lujurias, puras codicias. Lejos está el hombre de ser bueno. Dios nos puede hacer buenos. Si ponemos nuestra vida en sus manos, es muy diferente. Pero yo ser bueno, ¿dónde está ese versículo de la Biblia, Anita, que dice, ayúdate? ¿Cómo dice? Ayúdate que yo te ayudaré. No está ese versículo en la Biblia, ¿verdad? Sí, espérame. No, sí está, ¿no? Está por... No, ¿verdad? No, claro que no está, claro que no está. ¿Sí? Yo no puedo hacer por mi propio esfuerzo las cosas que Dios quiere que yo haga. Las tiene que hacer Él. Yo lo único que hago es que yo me pongo en sus manos. Yo sé que yo soy malo por naturaleza. Nadie me enseñó la maldad. La traigo en las venas. Y era riquísimo, ¿verdad? Engañar a mi madre y robarme esas galletas que me decía que no me comiera. ¿No? Era sabrosísimo, más que portarme bien, ¿verdad? Y todos hemos pasado por esa experiencia. Es Dios el que tiene que dar la voltereta y hacerme bien. Entonces aquí Salomón nos está diciendo, no lo intentes, porque si tratas de intentar las cosas por tu propio esfuerzo, te vas a frustrar todo. Y nos da versículos en otras partes de la Biblia muy importantes. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que hace en vosotros, así el querer como el hacer, por su propia voluntad. ¿Eh? Él es el que hace esto. ¿Eh? Segunda de Timoteo 2:1. Esfuérzate en hacer bien. No. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entrégate a Él, vive para Él, haz el tener una comunión profunda con Él y Él hará y llevará a cabo los deseos de tu corazón. Inclusive hay otro versículo en los Salmos que dice eso. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. Él es el que va a hacer en mí cosas maravillosas, no yo. Y es lo que nos está diciendo en estos versículos de balance. Mi balance es entregarme a Cristo, no tratar de hacer las cosas en mi propia fuerza. Eso es sabiduría de Dios. Y Dios quiere que yo crezca en el conocimiento, en la comunión de Él, no en que sea bueno. ¿Hay aquí alguna persona que es buena? Qué bueno que no hay nadie que diga yo soy bueno. Porque la Biblia dice que no hay una sola persona en la tierra buena. No existe esa persona.
Yo puedo ser bueno si entro relativamente hablando con respecto a otra persona. Yo soy más bueno que Patty, seguro, porque yo sé que... No, es cierto. No. Pero siempre decimos, yo soy más bueno que esta otra persona. Pero con respecto a Dios, si me comparo con Dios, Él es absoluto, no hay una persona que llegue a los estándares de Dios. Nadie. ¿Sí? Y entonces aquí Salomón nos habla de tener balance, que es entregarte a Dios, no hacer cosas. Inclusive el versículo 17 parece que sugiere que hagas un poquito de mal. No hagas mucho mal, nomás un poquito. Ni seas insensato, nomás un poquito. Porque, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? No se refiere a eso, sino se refiere a que nosotros nos entreguemos a Él. Inclusive nos lo dice en el versículo 18. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Hay otra versión que dice, porque aquel que a Dios teme no estará en extremos. Tendrá el balance de la vida, tendrá la sabiduría de Dios. Hay muchas cosas que necesitan sabiduría. A veces piensas tú que la Biblia es un juego de reglas. No mates, ¿no? Sí, es una regla muy estricta. Hay que conservar la vida del hombre, yo no puedo matarla. Pero me dice, da al pobre. Y en otro versículo dice, el que no coma, el que no trabaje, que no coma. Entonces, espérame, ¿le doy o no le doy? Y le digo, mejor trabaja, no te voy a dar. No, es que hay que aplicar la sabiduría. En algunos casos damos abundantemente. En otros casos no damos y le decimos ponte a trabajar, holgazán, ¿no? Y utilizamos la sabiduría que Dios nos quiere dar con su libro. Y eso es lo que Salomón nos quiere decir en estos primeros versículos. Ten sabiduría con balance. Después en los siguientes versículos, del 19 al 22, nos habla todavía de sabiduría, porque todo el capítulo habla de sabiduría. La sabiduría de tener fortaleza. ¿Quién se sabe ese versículo de Isaías 26:3? ¿Hay alguien que se lo sabe, que se acuerda de él? Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová permanentemente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Sí? Isaías 23, 3 y 4. Y la sabiduría que Dios nos da es una filosofía que nos da gran fortaleza para la vida diaria. Y empieza aquí, en el versículo 19, en donde dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Y nos dice que la sabiduría de Dios es más poderosa que la fuerza física de 10 hombres. ¿Sí? Y hay muchas otras citas que nos podrían reafirmar esto. Proverbios 20:18, por ejemplo. 20:18. Que dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Con dirección sabia se hace la guerra. Si tienes sabiduría es más fácil hacer la guerra que si tienes nada más cañones. Porque los cañones no te sirven de nada si no tienes la estrategia de cómo usarlos. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Dios permanecerá. Es el que realmente vale. O Proverbios 15:14. El corazón entendido busca la sabiduría, dice el proverbio. ¿Sí? Y entonces dice Salomón en estos versículos que la sabiduría de Dios nos da fortaleza. Pero no te olvides que de todas maneras el hombre es malo. Lo dice en el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Un versículo muy importante, Raúl.
Este versículo y el versículo de Romanos 3:10 al 12 son básicos en toda la Biblia. ¿Qué dice Romanos 3:10 al 12? Dice, como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Mm? Qué diferente a lo que dice el mundo de allá afuera. El mundo de allá afuera dice que el hombre es bueno, le falta un poquito, ¿verdad? Pero va a llegar, no sé cuándo, unos siglos más. La Biblia dice que el hombre es malo. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La persona que me diga a mí que nunca ha pecado, está cometiendo un pecado más, que pueda añadir a su lista. ¿Eh? Es absurdo que nosotros pudiéramos pensar que somos perfectos. Todo lo contrario. Nuestra naturaleza innata está contra Dios. Nos encanta el mal. ¿Eh? Como dicen por ahí, todo lo que engorda, ¿cómo dice? Lo que no engorda es pecado, ¿no? Algo así dice el proverbio por ahí, ¿verdad? Nos encanta todo aquello que está prohibido. ¿Por qué? No lo sé. Hay una naturaleza de irme por allá. Oye, esto también está bueno, sí, pero aquello, hombre, acá está más aventurera la cosa, y no, hombre. ¿Ah? Realmente, esa es nuestra gran tragedia como hombres. ¿Sí? Y nos pone unos ejemplos de cómo la sabiduría te da gran fortaleza. Uno de los problemas que todos los hombres tenemos es la crítica, es lo que dicen contra ti en la boca. Dice el versículo 21, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Nosotros aplicamos nuestro corazón, queremos saber qué piensa la gente de nosotros. Yo no creo que haya alguien aquí, y yo me incluyo con toda certeza, que no nos interese lo que la gente piensa de nosotros. Viene alguien y me dice, oye, qué bonita está tu camisa. Ah, luego, no, pues si quieres te digo dónde la compré, ¿no? Nos sentimos. O si te dicen, oye, realmente, ¿por qué no compras otra camisa? Oye, está horrible. Y nos hundimos, ¿verdad? Y si ya no la queremos poner nunca más. La opinión del hombre es muy importante. Queremos nosotros pertenecer al grupo. Queremos ser parte de ellos. Y ahí ando yo buscando su aprobación. Claro que siempre fallarás. Porque como dice también un proverbio por ahí mexicano, no somos monedita de oro. ¿Eh? No vamos a satisfacer a todos. Y Salomón dice, mira, deja los proverbios de los hombres, mejor aplica los proverbios de Dios. La sabiduría te da fortaleza para que tú te ocupes en ver qué piensa Dios de ti, no lo que piensa el hombre. Ya no me interesa lo que piensa el hombre. No apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Pueden estarte criticando, con razón o sin razón. O pueden estarte halagando, o más bien lisonjeando. Y tú no haces ni uno ni otro. No aplicas eso, sino que guardas tu corazón. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas, muchas veces. Sé fuerte en ignorar lo que se dice atrás en tus espaldas. Bueno, el pobre apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Dónde hubiera estado el apóstol Pablo si hubiera él escuchado todas las críticas y toda la destrucción que le vino constantemente en su labor misionera, de la cual ahora tenemos esta Biblia? Pues no hubiéramos tenido nada. Se hubiera destruido nada más de escuchar todas las cosas y toda la crítica que tenía constantemente. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Primera de Corintios capítulo 4, del versículo 1 al 4. Así pues, o nada más el 3 y el 4, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Le tengo miedo a Dios. Quiero tener mucho cuidado de que Él piense bien de mí y de que yo esté siguiendo sus normas y sus cosas, de agradarlo a Él. Pero a los hombres no los quiero agradar,
no puedo agradarlos. En otro pasaje, allá en Gálatas, capítulo 1, dice algo similar en el versículo 10, Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. No me interesa lo que piensen los demás de mí. Me interesa mucho lo que Dios piensa de mí. Inclusive en la Biblia, esa presión de quedar bien con el grupo, lo llama la Biblia el lazo del hombre. Es un lazo, te aprisiona y no te deja salir. Y está siempre tratando, bueno, me voy a vestir de verde para ver si les caigo bien. Bueno, voy a pagar la comida hoy a ver si les caigo bien. Bueno, mil cosas, ¿verdad? Y nunca les vas a caer bien a todos. Y viene Dios y con unas tijeras corta el lazo del hombre. Dice, olvídalo, no lo intentes, no sirve. Mejor ponte a agradarte a mí, que a mí sí me puedes agradar. Yo soy fácil de agradar. La sabiduría que viene de Dios nos da esa fortaleza de poder inclusive ser como los grandes misioneros y cristianos de todos los siglos, de ir contra la corriente, de ir hacia arriba. Todos van hacia abajo. Y nos critica, ay tú, claro, mira, estos locos que van hacia arriba. No, hacia abajo, es más fácil. No, es que yo voy a las alturas de Dios. Voy solo, pero yo sé que este es el camino. ¿Sí? Somos como el salmón, ¿verdad? Con gran lucha hacia arriba para llegar a aquel arroyuelo en donde podemos encontrar el objetivo de todo, que es Dios. Y tenemos muchísima crítica, tenemos muchísima persecución. El cristiano, por lo regular, como señal de ser cristiano, tiene persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12, dice el versículo, ¿verdad? Y bueno, a Pablo no fue una excepción, lo mataron por su vida piadosa. Y a todos los apóstoles, con excepción de uno, los mataron por su vida piadosa. Y a través de los siglos. Y nosotros tenemos persecución ardua, ¿verdad? Hoy recibí una atenta carta aquí de los maravillosos condóminos que me rodean, en donde me están pidiendo que no tenga pláticas en esta casa. Porque rompo la armonía del condominio. Claro que el sábado aquí afuera hay unas guerras inmensas a las 4 de la mañana, llenos de borrachos que están ahí en la fiesta de enfrente, pero eso no rompe la armonía. Las pláticas rompen la armonía. Hacemos mucho mal con nuestras pláticas y hacemos muchos disturbios. Pero es normal, eso es parte de la vida cristiana. Y debemos pues nosotros tener esta sabiduría que tiene fortaleza. Perdón la introducción. ¿Por qué esa resistencia al cambio? Es decir, me supongo que es el católico en contra del cristiano, No, Armando, viene un poquito más atrás y te lo voy a contestar con la Biblia, que dice así. Dice el Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Porque en el tiempo de los apóstoles no había católicos. Había sencillamente un grupito muy pequeño de una secta que se llamaban los cristianos, los seguidores de Cristo. Y ellos tuvieron una persecución inmensa de las religiones de ese tiempo. Dice el versículo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tú lees el Antiguo Testamento y ves ese común denominador. Tampoco había protestantes y católicos y musulmanes. Nada de eso había en el Antiguo Testamento. Y todos los profetas, muchos de ellos fueron apedreados. Muchos de ellos murieron por la causa que ellos predicaban. Entonces, ¿por qué? Es la pregunta tuya. La pregunta, y aunque tú no dices nada, tu presencia lo hace, ¿no? Ese es el problema realmente. O sea, yo traigo adentro ya algo contra Dios. Alguien me viene a hablar de Dios y como no me puedo ir contra Dios, me voy contra aquel que habla de Dios. Porque hablamos de un Dios verdadero, no una religión.
La religión es la manera como yo tapo hoyos, pero no resuelvo el problema. Cristo quiere que vayamos al núcleo del problema y lo resolvamos de fondo. Mi problema se llama pecado. Yo tengo que hacer algo con respecto a eso. Me estoy adelantando un poquito a la historia, porque vamos a llegar a esto en un minutito, ¿no? Bueno, Pablo, que realmente no le importaba lo que el mundo decía de él, decía otra cosa muy diferente. Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Pablo, cuando escuchó todo esto que le decían las diferentes personas, ¿qué fue? ¿Cómo contestó? Dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba dispuesto a morir por la causa por la cual él trabajaba. Decía, no, mira, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Dice, no me importa que me maten, porque yo necesito seguir con este trabajo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Finalmente lo mataron, exactamente lo que pasó. Lo mataron, pero él nunca tuvo más que esa sabiduría de fortaleza de la cual habla aquí Salomón, de enfrentarse a cualquier adversidad por esa sabiduría. Y a partir del versículo 23, para terminar la última sección hasta el versículo 29, Salomón habla de sabiduría para tener visión, para tener inspiración interna de algo por qué vivir. Dice en el versículo 23, todas estas cosas provee con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Bueno, Salomón era una persona muy sabia, pero era tan sabio que podía reconocer que la sabiduría estaba muy lejos de él. Así de sabio era. Y eso es lo que nosotros, buen consejo nos da Salomón para nuestra propia vida. Sabio yo, pero si estoy lejos de eso, hago todo lo contrario. Una persona egoísta como yo, ¿cómo puede ser sabio? Mi sabiduría es muy diferente. Mi sabiduría es tener yo más, yo quiero que tú me des, yo te quiero para mí. ¿Verdad? Ahora están con los yoyos de la Coca-Cola, cuestan 6 pesos. ¿Ah? ¿Ah? El yo. Pero eso viene desde antes, ¿verdad? No necesitamos ese yo. Yo ya lo tenía. Estoy enyollado, porque lo único que me importa es yo. Y eso destruye la verdadera sabiduría. Dios habla de otra cosa muy diferente. Habla de dar. Habla de entregarte a los demás. Habla de que tú estés en el último lugar, no en el primero. Habla de que tú seas un escalón para que los demás subas, no de que tú los utilices a ellos para que tú estés arriba. Habla de que tú sirvas, no de que otros te sirvan. Una filosofía totalmente al revés. Ese es lo que está muy lejos de Salomón y dices, híjoles, qué lejos estoy realmente. A medida que penetro más, me doy cuenta que yo creí que estaba cerca. Y no sé si a ti te ha pasado, tú que tienes un tiempo más de leer la Biblia, pero cuando yo me hice cristiano y empecé a leer la Biblia, yo tenía todas las respuestas. Y dije, no, hombre, esto, aquí está. Y esto, no, hombre, es así. Y bueno, ¿qué hago con esto? Es así. Pero a medida que voy avanzando en estudiar este libro, me doy cuenta que estoy menos apto de tener las respuestas. De que estoy muy lejos. De que tengo que pedirle a Dios y Dios realmente ilumíname. A mí y a todos los cristianos que están leyendo este libro, qué difícil está todo esto. Necesitamos la sabiduría tuya. Yo estoy muy lejos. Cada vez me siento inclusive más lejos. Por eso tengo que agarrarme de él. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Vaya que la visión tan profunda que ha agarrado nuestro amigo Salomón. Ahora sí que está hablando con muchísima sabiduría, ¿no? Como llegó a decir Sócrates, yo solo sé que no sé nada, porque sabía tanto que se dio cuenta que sabía muy poquito, ¿no? ¿Y cuántos hay que piensan que saben todo? Y es que no saben nada. Salomón ha llegado a este punto. Tiene tanta visión, está viendo tan profundamente que dice, no, hombre, estoy lejísimo. ¿Sí?
Bueno, Job decía lo mismo ahí en el capítulo 28 de su libro, un capítulo maravilloso, en donde él está tratando de encontrar dónde está la sabiduría. Y en el versículo 12 de Job 28 dice, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está conmigo. El mar dice, pues aquí tampoco. No se dará por oro, y su precio será a peso de plata. ¿Dónde está la sabiduría? En el versículo 20 dice, ¿dónde pues? ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo se oculta. Y bueno, al final nos dice dónde está la sabiduría. Dios preparó, y la veía y la manifestaba, y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor de Dios es la sabiduría. El voltear totalmente a Dios, ¿verdad? Entonces parece ser que aquí Salomón en este libro de Eclesiastés nos ha estado diciendo a través de todos estos versículos de que todo es en vano. A medida que quiere acercarse a la sabiduría no encuentra nada. Pero no todo es en vano, porque sí he encontrado algunas cosas. Me volví, dice el versículo 25, y fijé mi corazón para saber y examinar, inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez, el desvarío del error. Salomón ha llegado a una conclusión bien importante: la maldad de la insensatez. Empieza él a comprender que el hombre no es tan bueno como piensa que es. Todos nos pensamos buenos. Yo me acuerdo cuando yo no conocía este libro y esta persona me dijo que qué tan malo era yo. Le dije, yo no soy malo. Tú estás equivocado, estás hablando con una persona equivocada. Yo no tengo ningún récord en la Procuraduría. Yo no vendo droga. Yo no cargo pistola ni traigo la sangre de mis enemigos en mis manos. Yo no soy malo. Hay unos que he visto, no hombre, de veras que sí son terribles, pero yo no soy malo. Después tuve que decir, tan malo. Porque me empezó a cuestionar con la Biblia. Y me dijo, ¿tú has mentido? Bueno, a veces tienes que dar una mentirita blanca. A veces. ¿No? Ok, tengo que admitir. ¿Y has calumniado? ¿Has hablado mal de tu vecino? ¿Has codiciado? ¿Has tenido envidia? ¿Conoces lo que son los celos? ¿O te lo tengo que definir? Y entonces le dije, ahí muere. Porque pienso que me estás descubriendo realmente lo que es mi corazón. El hombre es malo por naturaleza. Y aquí Salomón es tan sabio para entender que él mismo es malo, ¿no? El mundo nos engaña. El mundo te dice que tú eres bueno. De vez en cuando te caes por ahí, pero bueno, eso es humano, ¿no? Pero eres bueno. Hay que rascarle un poquito, pero eres bueno. Dios te dice la verdad. Tú eres tan mala que yo tuve que venir a la tierra a resolver el problema de tu maldad. Así de mala es. Y bueno, cuando yo leí esos versículos en la Biblia, empecé a entender por qué Cristo vino a la tierra. Vino a salvarme a mí de la maldad que yo traigo. ¿Sí? Y esto es lo que nos está diciendo aquí Salomón. Inclusive el versículo 26 dice, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Dice, el hombre sin sabiduría es como una ramera, como una prostituta. Así de terrible está la situación. Él pone esa comparación, porque no pienso que esté hablando de que la mujer es mala. Y además él no es nadie para decir eso. Tuvo 1000 mujeres, el pobre cuate ya no sabía ni dónde andaba con tantas mujeres. Algunos tienen una y vienen y se quejan. Él tenía 1000. Entonces no sé ni cómo le hacía para de vez en cuando estar con ellas. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé.
Se está refiriendo a sus propios versículos que él había escrito acá en el capítulo 5 de Proverbios, en donde dice que no te enredes con la mujer de malos pasos, porque destruye tu vida. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, capítulo 5, versículo 1 de Proverbios. A mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y por último termina muy sabiamente Eclesiastés este capítulo 7, como que ya estamos empezando a estimar a este hombre Salomón. No nos gustó lo que dijo en los primeros 6 capítulos, decía muchas cosas en contra de Dios, pero ahora como que está empezando a concordar, ya me gusta. Dice algo bien importante en el capítulo 7, versículo 29, el último versículo de este capítulo. He aquí, esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero que ellos buscaron muchas perversiones. ¿Por qué está el mundo como está? Cuentan de este señor que llega a su casa ya tarde, 6 de la tarde, después de un día de trabajo intenso, ¿verdad? Y apenas está arrastrando los pies, ¿verdad? Y se sienta en la sala a descansar un poco y viene su niño de 5 años a jugar con él. Me quiero morir. No, vamos a jugar, papá, que mira que... Dice, ¿cómo le digo que estoy súper cansado? Ahorita no tengo para jugar con él. Dice, pero ve el periódico y ve un mundo en la primera página. Y hasta en colores está, ¿verdad? Y dice, ya, tráete unas tijeras. Entonces trae unas tijeras y agarra el periódico y lo corta en pedacitos, el mundo este, y lo hace así. Le dice, mira, vamos a jugar a esto. Tú vas a poner este mundo otra vez en su lugar, ¿ok? Y cuando acabes, entonces jugamos. Y le dan todos los papelitos. Te llevan como 1000. Y voy a descansar un ratito. Y el niño viene ya corriendo a los 3 minutos. Papá, ya acabé. ¿Cómo que ya acabaste? Pues ¿cómo le hiciste? Está el mundo ahí bien formadito, ¿verdad? Lo hizo con pegamento, ¿no? Dice, pues muy sencillo. Es que en la parte de atrás estaba la cara de un hombre. Y es muy fácil poner la cara de un hombre. Puse la cara de un hombre y el mundo quedó formado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Arreglar nuestro interior, que el mundo se arregla solo, cuando nuestro interior está arreglado. Pero solo encontramos guerras, solo encontramos envidias. El mundo está igual y seguirá igual. E inclusive la Biblia dice que el mundo se va a destruir. Y el problema está adentro. Por eso nos llamamos cristianos. Porque hemos recurrido a Cristo para que sea el Salvador de nuestra vida y arregle el problema interno que individualmente traemos cada uno de nosotros. No para seguir una religión. Dios nos libre de eso, sino para arreglar personalmente cada uno de nosotros ese problema de nuestra maldad. Porque yo sé muy bien cómo mentir, y sé muy bien cómo tener celos, y me encanta la envidia, y el enojo, y todas esas cosas. Y es Dios el que tiene que arreglar eso. Y cuando arregla eso, entonces todo lo demás se arregla solo. Y es lo que dice, ahora no lo hizo Dios, Dios dice que Él hizo al hombre recto, pero ellos fueron los que buscaron muchas perversiones. Salomón nos está refiriendo al Nuevo Testamento, a la realidad de Cristo. Cristo es el Salvador. El Salvador de una vida que no es recta, que es mi propia vida. Tengo una compañía que compra sus boletos de avión en 2 partes. Los boletos de avión de la empresa los compra con una agencia de viajes. Los boletos personales de los ejecutivos los compra con otra agencia de viajes. Bueno, curioso. Hasta que descubrí
no lo descubrí yo, me dijeron, que es que los ejecutivos tiran sus canas al aire de vez en cuando y sus boletos personales no quieren que nadie se entere con quién se van y a dónde se van. Entonces lo sacan en otra agencia para tener un poco de confidencialidad. Pero yo he hablado con estos ejecutivos y me dicen, por favor, Carlos, yo soy un hombre bueno, dedicado a mi familia. Yo todas las noches me hacen un cuento y un rollo que me ponen a llorar. Y encuentro que no es cierto. Yo creo que muchos de nosotros podríamos, si fuéramos sinceros, decir muchos de nuestros trapitos sucios. Dios quiere que limpiemos la casa, que nos entreguemos a Él para que Él sea el Salvador de nuestra vida. Nosotros no podemos ser buenos, pero Él puede hacer en nosotros una vida maravillosa y gigante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas hechas nuevas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El día que nos entreguemos a Jesús, Él nos entrega una verdadera vida, abundante, de gozo, de fuerza, de sabiduría, de verdadera alegría, y no lo que el pecado te dice que da y que nunca da. ¿Sí? En esta noche yo quisiera pedirte que tú analices si realmente Cristo es el Salvador de tu vida. Si realmente Él ha hecho estos cambios internos en tu corazón para que tu vida concuerde en lo que dices que tú eres y en lo que realmente eres. ¿Sí? Porque muchos decimos, como yo dije esa noche que me presentaron a Cristo, que yo era bueno, pero rápidamente la Biblia me dijo que yo no era bueno. Y yo tuve que admitirlo. Pienso de una manera, pero vivo otra muy diferente. Y esa incongruencia me mata y me destruye. Quiero ser congruente. Ven pues a Cristo, me dijeron. Él te hace congruente. ¿Y cómo puedo venir a Cristo? ¿Qué es eso de Cristo? Cristo vive y quiere entrar en lo más profundo de tu corazón. Y desde ahí comandar tu vida, ser el dueño, Señor, Salvador de tu vida. Y cuando lo es, Él pone esa congruencia en tu vida. Yo dije, pues ha de ser maravilloso. Llevo 33 años en ese entonces que no tengo congruencia. Inténtalo. Y lo intenté. Llevo 18 años de una vida no perfecta, pero ciertamente congruente. En donde Cristo ha estado cambiando estructuras muy importantes en mi vida. Y me ha entregado un libro en donde está todo lo que yo debo de saber. Para vivir bien la vida y luego la vida eterna con Él por toda la eternidad. Por lo mismo, yo quiero estimularte a que tú seas cristiano. Verdadero cristiano. Un seguidor de Cristo. Una persona cuyo corazón va a estar lleno de Cristo. No el lunes ni el martes, todos los días de todo el año. Buscando en su palabra cómo actuar diariamente en la vida y cómo prepararnos para lo inevitable de la muerte y tener la vida eterna. Así de sencillo. Hay un versículo en Isaías que dice, venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere limpiar nuestros pecados y tener una comunión profunda directamente con Él por el resto de nuestros días. Y eso es lo que predicamos, eso se te ofrece a ti hoy, que tú hagas de Cristo el Salvador y dueño de tu vida. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Yo quiero pedirles a ustedes que vienen por primera vez, o que de alguna manera tú piensas que Cristo no es el dueño de tu vida todavía, el que comanda todas tus acciones, entonces entrégale a Cristo tu corazón hoy. Hazlo el dueño de tu vida. Vamos a hacer una pequeña oración y yo quiero que tú repitas conmigo en silencio estas palabras. ¿Sí? Señor, en esta noche
me doy cuenta que soy un pecador. Y quiero arreglar esta situación terrible que yo tengo pidiéndote perdón. Y pidiéndote que entres a mi corazón y me cambies. Que tomes comando de mi vida. Que seas mi Salvador y mi Señor. Te lo pido por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Te lo pido por las promesas de la Biblia. Entra en mi corazón y cambia mis interiores. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú le pediste a Cristo que cambiara tu vida, yo te puedo asegurar que el cambio viene. Es un cambio maravilloso que el mundo nunca podría ofrecer. Que Dios los bendiga. Aquí vamos a tener un poco de agua fresca y algún bocadillo para platicar un poco sobre esto. Si tienes alguna pregunta o algo, que podamos extender más en el tema. Dios los bendiga.